Solo nos faltan 3 y comenzamos. Bueno, yo creo que ya no van a entrar más. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar algo que es el pan nuestro de cada día. Vamos a ver cosas muy pequeñas hasta cosas muy, muy grandes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros nos queremos adherir a las estructuras dentales. Entonces, vamos a hablar hoy un poco sobre adhesión en odontología restaurativa y odontología operatoria. Lo vamos a ver más enfocado solo a operatoria y a restauraciones directas. Entonces, la adhesión en odontología no es nada nuevo. Esto viene desde mediados del siglo pasado, donde se utilizó el dimetacrilato ácido glicerofosfórico que permitía adherir a la estructura dental algunos cementos como los cementos acrílicos, donde comenzó a hacerse los primeros intentos de adherir algo a la estructura dentaria. Fue entonces cuando el doctor Bonocore en 1955 introduce el elemento ácido a la odontología y comienza la era de adhesión. En estos momentos, ácido fosfórico casi al 80% se utilizaba durante 3 o 5 minutos para lograr valores o no valores, porque en ese tiempo no medíamos los valores de adhesión, pero tratábamos de adherir algo a la estructura dental. Todo este avance del doctor Bonocore no hubiera sido posible si el doctor Rafael Bowen no hubiera inventado la molécula de bis-GMA. Desarrollo nuevo a las resinas compuestas y comienza la era de adhesión. Dentro de los grandes de la odontología adhesiva, no podemos olvidar al doctor Fusayama. Vamos a ir viendo estos términos durante el desarrollo de la clase. ¿Qué adhesivo voy a usar y por qué quiero utilizar adhesivos? ¿Cuáles son los principios de la adhesión? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero tener una adhesión durable. Quiero tener un material sellador porque sellador, porque ya nos dimos cuenta de que posoperatorio débil de las resinas compuestas
Y otro objetivo que debemos de tener es que el adhesivo por sí solo no debiera de tener o provocar sensibilidad. Y la manipulación que tenga una presentación transparente para que podamos utilizar cualquier tipo de resina sin que nos modifique el color y como lo vimos anteriormente, que selle márgenes. ¿Qué otros requisitos debe de cumplir? Ningún adhesivo es biocompatible. Dañinos a la pulpa, en cierto sentido, si lo sabemos manejar bien, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Vamos a tener un rápido incremento de la cavidad y nosotros la sufre contracción, que la va a sufrir, no despegue el adhesivo y que siempre se mantenga el sello de dentina. Que tenga una fuerte adhesión y consistencia. Un repaso sobre la física. Vamos en tercero básico. O va a mojar medianamente. Y si tenemos un ángulo de 90 grados, vamos a tener muy mala humectación o impregnación con un adhesivo que tiene ángulo más bajo, menos de 90 grados. ¿Qué pasaría si esto es nuestro esmalte, que ya lo hemos preparado, y pusiéramos los dos adhesivos sobre el esmalte? ¿Se irán a comportar igual? Tienen diferencias. Se van a comportar diferente. Por capilaridad, el primero, va a penetrar menos dentro de los espacios vacíos en comparación con un líquido, o en este caso un adhesivo, que tenga un menor ángulo de contacto. Este va a entrar mejor dentro de esos túbulos, va a lograr mejor adhesión y va a lograr un mejor sellado. Por eso necesitamos adhesivos que tengan ángulo de contacto bajo y que ejemplo de ácido y un adhesivo se utiliza rutinariamente. ¿Qué es lo que andamos buscando nosotros? Un óptimo protector pulpar para mantener la salud pulpar, y lo que queremos realizar es un puente adhesivo. Trabajar en esmalte es muy fácil porque lo podemos secar. Se complica cuando trabajamos en dentina, hidrófila, y la resina es un material hidrófobo donde nosotros tenemos que tratar de unir dos materiales de diferente naturaleza, y hoy por hoy podemos hacer esto.
¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber que los componentes de un sistema adhesivo siempre van a ser tres. Uno va a ser el ácido o ácido grabador o acondicionador. Vamos a un primer o un preparador o algo que nos va a preparar el tejido dentario para por último poner una resina de unión o un bonding. Entonces estos tres elementos siempre deben estar presentes en cualquier adhesivo. Vamos a manejar un semáforo. Rojo, el ácido, el color amarillo, va a ser el hidrófilo y el bonding va a ser el verde. Y así vamos a ver durante la historia cómo se han manejado los adhesivos y podemos entender qué es lo que estamos haciendo hoy en día. El primer componente es el ácido grabador. ¿Qué ácido grabador vamos a utilizar? Vamos a utilizar un ácido inorgánico que nos va a permitir la preparación de la superficie del diente para posteriormente aplicar un primer o un bonding. Tenemos dos tipos. Tenemos el ácido concentrado, que es el ácido ortofosfórico, que lo podemos manejar desde el 32 hasta un 38%. Atacar el esmalte, la dentina, el smooth layer, no es selectivo. Vemos que su pH es súper. Estamos hablando que el pH del ácido fosfórico es 0.6. Se han manejado otros ácidos durante diferentes tiempos, que son ácidos orgánicos, por ejemplo, el ácido maleico o el ácido cítrico, donde el que mejor resultado dio fue el ácido maleico a un 10%, y nosotros vemos que el pH del ácido maleico es ácido todavía y es de 1.2. Entonces, tenemos que ver qué vamos a utilizar. Aquí me preguntan, vamos a regresar. El círculo amarillo son los primer. Ácido, aquí va a ser el primer y aquí va a ser el bonding. Ácido, primer, bonding. ¿Qué presentaciones vamos a el ácido? El ácido puede venir en diferentes presentaciones, igual puede venir en diferentes concentraciones. ¿De qué nos sirve saber esto? Porque dependiendo de la concentración o de la presentación, va a ser cómo actúa. Preguntan, doctor, el ácido solo se puede aplicar en esmalte, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el ácido, luego vamos a ver qué son los primer, luego vamos a ver qué son los bonding y vamos a comenzar a hablar dónde ponemos cada uno de ellos. Este es un ácido fosfórico al 37.5%. Ácido al 37.5%. Vean que la consistencia es bastante rígida. No es muy líquida. Se mantiene donde nosotros queremos colocar. Es una ventaja, sí. ¿Por qué? Porque el ácido no va a escurrir. Nosotros quisiéramos grabar, ya te estoy contestando, quisiéramos grabar solo esmalte dentro de una cavidad, vamos a controlar mejor este tipo de ácidos. Estamos viendo que las consistencias, este es 100%. Tenemos Vivadent 37% y sigue siendo rígido. Conforme vamos a ir bajando nuestra concentración, este es de Vivadent, EcoEdge, que están hechos en Colombia. Este es un ácido que está hecho en Corea.
SDI, una casa australiana, seguimos al 37%, y de ahí comenzamos a ver diferentes ácidos y diferentes concentraciones. Viene Coltene, y nos va a presentar su ácido al 35%, que es un poco más fluido. Este ácido, ¿por qué es más fluido? Porque tiene que mojar más para estar en mejor condición con las piezas dentales. Así nos va a dar mejores resultados. Ultradet, que es un excelente ácido, 35%, tiene una composición tixotrópica muy buena, donde nosotros colocamos el ácido y ahí se queda. Si vemos los ácidos de Densplay, bajan la concentración, pero lo hace más fluido. Y por último tenemos el ácido de Visco, que es al 32%, y si ustedes se dan cuenta, este ácido ya no hace una columna, moja más. ¿Por qué? Porque la concentración es más baja. O sea que tenemos una relación directa: entre más fluido, un adhesivo va a ser menos concentrado. También tenemos presentaciones de monodosis. En estos tiempos difíciles de pandemia podemos perfectamente utilizar esos. Se usan una vez y se descartan. Hay de diferentes marcas. Y si vemos los ácidos que utilizábamos antes. Los ácidos que utilizábamos antes eran ácidos líquidos. Ellos decían que tenían mejor penetración en el esmalte, que entraban mejor en fosas y fisuras. ¿Cuál era la deficiencia de estos ácidos? Que no tenían color, no mirábamos dónde los aplicábamos. Luego resultó la tendencia que si queríamos hacer sellantes pudiéramos usar ácidos líquidos, si queremos usar cavidades usemos ácidos en gel. Pero esta presentación de ácidos líquidos transparentes ya salió del mercado. Este es un ácido maleico al 10% y miren, la concentración era fluida. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros los dentistas? Nosotros los dentistas lo que tenemos que saber es cómo se hacen las cosas, por qué hacemos las cosas y cómo funcionan las cosas. Este es un ácido que me llamó mucho la atención porque tenemos la costumbre de que todo lo que tiene flúor es bueno para el dentista. Pero este ácido es divertido, perdón, porque dentro de su composición trae fluoruro de sodio. O sea, vamos a grabar y a la vez vamos a remineralizar. Esto no se puede hacer. O sea que este ácido no lo debiéramos utilizar. Debiéramos usar un ácido de una buena marca y de una buena consistencia. Vamos a ver qué pasa con la adhesión a esmalte. La estabilidad se atribuye a un anclaje micromecánico que van a penetrar en las irregularidades que va a producir el fresado y los tiempos de grabado. O sea que no es nada mágico. El ácido lo vamos a dejar por cierto tiempo. ¿Qué va a hacer el ácido? Va a alterar el contorno superficial. Cada vez que colocamos ácido, vamos a perder esmalte. Siempre vamos a remover 10 micras de la capa superficial. Bueno, ¿por qué? Porque es donde se encuentran los cristales químicamente no reactivos y la película adquirida. Recordémonos que en la superficie del esmalte, igual que en la unión amelodentinaria, el esmalte siempre tiene una capa aprismática. Entonces, ¿cuál es la ventaja que remueva esa capa aprismática? Que vamos a entrar a los tubulillos dentines, a los prismas de esmalte y vamos a lograr un mejor grabado. ¿Cuál es la función del ácido? Es elevar la energía superficial del esmalte para que se pueda transformar en algo que absorba los adhesivos. Para transformarlo en un tejido muy poroso
con profundidades medias de 20 micras, aumentando el área superficial. Y si tenemos más área superficial, este es un ejemplo de un diente longitudinalmente. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros colocamos ácido? Si nosotros colocamos ácido sobre la superficie y lo dejamos actuar durante 20 segundos, lo que va a pasar es que se van a remover las 20 micras, las 10 micras, perdón, y comienzan a hacerse, si lo vemos en microscopio electrónico, veríamos esto en el esmalte. Este es, me dicen que se oye muy entrecortado el audio. No sé si ya mejoró. Este es el grabado tipo 1. El grabado tipo 1 es cuando el ácido va a entrar y va a penetrar solo en el centro del prisma. Puede también formarse el grabado tipo 2. Es cuando se graba la periferia del prisma. ¿Y será que podemos ver esto? No lo podemos ver. Y tampoco podemos ver dónde es que se forman estos tipos de grabado. Entonces, sabemos que el grabado tipo 1 y tipo 2 son grabados aceptables para lograr valores de adhesión altos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros no estamos seguros de que si grabamos bien o no grabamos bien. Entonces, sobre el esmalte grabado, vamos a colocar nuevamente ácido, pensando que vamos a lograr mejores patrones de grabado. Pero, ¿qué sucede? Este esmalte va a desmineralizar otras 10 micras y como ya hay poros, no va a penetrar dentro de los poros y los agujeros que nos van a formar van a ser agujeros más bajos. Y entonces vamos a tener menos adhesión, menos retención. Es, por ejemplo, como cuando colocamos un clavo en la pared. Si metemos el clavo completamente, podemos colocar algo muy fuerte ahí. Si colocamos medio clavo, vamos a lograr menos. Y si colocamos un cuarto del clavo, se puede venir la pared con todo el clavo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se mira el esmalte en un microscopio electrónico de barrido. Más cerca, y vemos que hay agujeros. Ahí se va a penetrar el adhesivo y se va a retener la resina. ¿Cómo identificamos el grabado tipo 3? El grabado tipo 1 es cuando grabamos el esmalte 20 segundos. Si nosotros sobregrabamos el esmalte, nosotros clínicamente no podemos ver un grabado tipo 3. Lo que tenemos seguro es que si colocamos un ácido nuevamente sobre un esmalte grabado, se va a formar el tipo 3. Pero es un grabado menos propicio a la adhesión. ¿Se puede ver clínicamente? No. ¿Podemos identificarlo clínicamente? No. No. Pero entonces sabemos que los tiempos de grabado son sumativos. Si yo pongo otra vez ácido sobre esto que ya tengo tipo 3, voy a tener menos adhesión. ¿Por qué? Porque se va a perder más esmalte. Clínicamente no lo podemos ver, pero sí sabemos que no debemos aplicar 2 veces ácido sobre una misma superficie. Si nosotros estamos en caras oclusales o caras bucales, la
La adhesión a esmalte es muy buena. ¿Por qué? Porque estamos viendo los agujeros que estamos haciendo. Estamos viendo desde arriba el agujero. La pobre adhesión la vamos a lograr cuando tenemos cajas proximales en las paredes axiales, paredes cervicales, donde cuando aplicamos ácido, este es un prisma de esmalte, nosotros vamos a grabar la parte lateral del prisma y no vamos a tener un agujero como tal, vamos a tener líneas. Y si tenemos la suerte de caer en un prisma, hay que tener más cuidado. Proximales de una clase 2, una pared cervical, hay que primero que esté la pared limpia y luego colocar el ácido. Ahí tenemos que no tenemos un patrón definido en esos lugares. Por eso es que fallamos más en clases 2. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros colocamos las resinas? Como no hay buena adhesión, el adhesivo, que sería esta línea más blanca, cuando contrae la resina, se va a despegar por la contracción de polimerización. Ahí tenemos una vista de un esmalte grabado, viéndolo por la cara oclusal y viéndolo por la cara lateral. No tenemos un patrón específico. Y tomó un prisma de esmalte, lo grabó bien, aquí no lo grabó, aquí volvió a grabar bien, aquí no lo grabó bien. ¿Cuál es el grabado tipo 1? El grabado tipo 1 es cuando se ve afectado el centro del prisma. Y el grabado tipo 2 es cuando se ve afectada la periferia del prisma. Este es un patrón de grabado que estamos viendo, tipo 1. Tenemos que darnos cuenta que nosotros podemos hacer un grabado incorrecto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no tenemos que usar ácidos menores de 27%. ¿Por qué? Porque van a producir un precipitado de hidrato de fosfato de calcio que no se puede remover con el lavado y va a reducir la fuerza de adhesión. Cuando llegamos al 10%, vuelve a activarse la buena adhesión. Si utilizamos un ácido al 10%, no produce esos efectos, pero tenemos que aumentar el tiempo de grabado. ¿Por qué? Porque tenemos una concentración menor. Si usamos un ácido grabador al 37%, vamos a tener tiempos de grabado entre los 15 y los 20 segundos máximo, mínimo 15, 20 segundos más, 30 máximo, 20 máximo, perdón. Y si utilizamos un ácido al 10%, tenemos que usar 30 segundos como mínimo, máximo 35 segundos. ¿Qué pasa si usamos un ácido muy fuerte? Desde 1976, Silverstone demostró que si usamos un ácido arriba del 50%, va a dar otro precipitado, monohidrato de fosfato monocálcico, que inhibe la disolución del esmalte. Entonces, ¿qué tenemos que revisar siempre? Que nuestra concentración del ácido sea 10% o una concentración entre el 34 al 38%. No usar ácidos del 50%. Todos pensaríamos si es más concentrado va a grabar mejor, pero ya nos dimos cuenta de que no. Pongo esta reflexión porque nos ha pasado a todos y es lo que más cuesta. Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben leer y escribir.
sino son los que no sepan aprender de saber aprender. La odontología es muy cambiante. Tenemos que ir siempre actualizándonos y muchas veces tenemos que regresar a nuestra ciencia básica para entender qué son esos cambios que se están dando en la odontología y tenemos que borrar lo que ya aprendimos para aprender nuevas cosas. Por ejemplo, este artículo. Este artículo salió en el 2008 y entonces era un artículo que revolucionó. ¿Por qué? Porque ya todo sobre grabado de esmalte estaba dicho. Pero resulta que el doctor Roberto Espinosa y el doctor Roberto Valencia, el doctor Roberto Espinosa de la Universidad de Guadalajara y Roberto Valencia, él está en la ITEC del Distrito Federal, comenzaron a ver qué pasaba en el esmalte. Cuando uno llegaba con ellos a la Universidad de Guadalajara, ellos tienen un microscopio electrónico de barrido y les gustaba mostrar su microscopio. ¿Y qué hacían? Limpiaban el esmalte con piedra pómez y agua destilada. Luego lo grababan con ácido fosfórico y entonces comenzaban a ver estas estructuras. Y ellos se preguntaban que primero, ¿qué eran estas líneas negras? Y estas líneas negras son las estrías de Ritchie que estaban llenas de proteínas. Ellos le mostraban a uno cómo era el grabado por 15 segundos con ácido fosfórico y comenzaban a ver zonas grabadas. Se acercaban más y a uno le enseñaban esta parte que estaba bien grabada, pero se daban cuenta de que esto no estaba grabado. Se comenzaron a hacer preguntas de qué pasaba y vieron que esta parte que estaba grabada, que nos mostraba, era la parte de un todo que muchas veces no estaba grabado en su totalidad. Comenzaron a hacer estudios y se dieron cuenta de que todo esto eran proteínas de la biopelícula que se adhiere sobre el diente y cuando hacemos una profilaxis, la profilaxis no es capaz de removerla. Entonces teníamos una pobre retención. ¿Qué sugirieron ellos? Que primero deberíamos de utilizar algo que quite las proteínas del esmalte, o sea, debiéramos utilizar un desproteinizador. ¿Y qué es el desproteinizador? Va a ser hipoclorito de sodio al 5.25 apulcado durante 60 segundos. Entonces, vamos a limpiar la superficie nuevamente con piedra pómez y agua destilada y luego vamos a poner hipoclorito de sodio al 5.25 durante 60 segundos. ¿Qué es el hipoclorito de sodio al 5.25? Es cloro, Populino Magia Blanca, Clorox, todas las marcas comerciales que utilizamos. Y miren, desde lejos, en el microscopio, ya se puede ver una superficie más limpia, ya no se ven esas franjas. La superficie desproteinizada y luego grabada con ácido fosfórico, ya no se ven esas bandas negras, ya no se ven esas proteínas sobre el esmalte y ellos comenzaron a cuadricular las áreas y se dieron cuenta que si utilizaban hipoclorito previo a utilizar ácido fosfórico, íbamos a tener más áreas de grabado. Miren, el esmalte se ve más limpio, no hay bandas, e incrementa la cantidad de tipo 1 y tipo 2. Para quien preguntaba cómo era el tipo 2, aquí estamos viendo un grabado tipo 2 que es en la periferia de los prismas.
Esto depende del grado de mineralización del esmalte, pero no podemos verlo a simple vista. Entonces, dentro de las conclusiones que ellos sacaron en este estudio, ¿cuáles fueron? Que si solo utilizamos una limpieza y usamos ácido fosfórico, vamos a obtener menos del 50% de la superficie del esmalte grabada apta para recibir un adhesivo. Si nosotros, previo al grabado, desproteinizamos el esmalte, vamos a tener una superficie hasta el 94.47 de superficie. Vamos a tener el doble de áreas donde nos podemos adherir. Y también la topografía de ese grabado va a ser mejor. O sea que hoy por hoy se sugiere desproteinizar el esmalte previo a la colocación del ácido. Pero esto no es para todos los casos. Esta desproteinización va a ser en los casos donde tenemos esmalte intacto. ¿Por qué? Porque si nosotros cortamos el esmalte, vamos a eliminar esa capa de proteínas. La vamos a eliminar con las fresas o con las piedras que cortemos. Si hacemos un bisel, ya no necesitamos desproteinizar. ¿Por qué? Porque estamos eliminando esmalte, donde las proteínas se fueron con todo y el corte. Les dejo esta página para los que quieran accesar. Esta es la revista Rodil. Esta revista es propiedad de la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales. Es de acceso gratuito. Pueden descargar todo lo que quieran, lo pueden imprimir sin ningún costo, ¿verdad? Ya llevamos varios años de estar editando esta revista. ¿Dónde voy a usar la desproteinización? Lo voy a usar en un sellante de fosas y fisuras. Tenemos este caso. Es una premolar recién eruptada, libre de caries. Vamos a sellarla. Vamos a colocarle el desproteinizador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar un poquito de cloro, solo que hoy por hoy hay que leer las etiquetas del cloro a ver cuál es el que tiene la más alta concentración. El Clorox y el Magia Blanca son los que tienen más alta concentración. Aquí a Guatemala vienen alrededor del 3.60%, 3.40 veces. Eso depende del fabricante. Entonces, ese es el cloro más alto que vamos a conseguir. Con un microaplicador lo vamos a aplicar luego de la profilaxis a la cara oclusal. Aquí no hicimos cortes. Entonces, si no hacemos cortes, vamos a tener proteínas de la película adquirida. Lo dejamos actuar 1 minuto. Lo lavamos con agua a presión. Secamos. Y posteriormente vamos a colocar ácido fosfórico en esmalte. Lo dejamos actuar de 15 a 20 segundos. Lo lavamos con agua a presión. Y comenzamos a ver un esmalte opaco. Pierde el brillo. Es el único indicio clínico que tenemos para saber dónde grabamos y dónde no grabamos. No sabemos si fue tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eso no lo podemos saber a simple vista, ni clínicamente. Lo que sí sabemos es que donde está opaco es donde está grabado. Luego, como es un sellante de fosas y fisuras, vamos a adhesivo. Vamos a aplicar 2 capas de adhesivo. El adhesivo va a entrar al esmalte por capilaridad. No hay necesidad de soplar el adhesivo dentro del esmalte. Vamos a soplar el adhesivo para que se volatilicen los solventes, para tener una capa más delgada. Pero aunque lo soplemos con la jeringa triple a toda fuerza, ese adhesivo va a entrar a donde tiene que entrar por capilaridad. No va a entrar por presión de aire. Polimerizamos el adhesivo, colocamos nuestro sellante de fosas y fisuras y ya está terminada nuestro sellante. Debemos de revisar bien todas las piezas.
Lo ideal sería que todos trabajáramos con lupas para ver pequeños detalles que se pasan por alto. Ustedes ven este pozuelo que está, porque esta pieza tal vez está aumentada unas 100 veces. De vista se nos puede pasar por alto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una punta de un explorador. Si entra, si no entra, no hay que forzarlo. Vamos a desproteinizar primero. Vamos a lavar. Vamos a secar. Ya que está seco, colocamos el ácido grabador. Vean que se ve opaco donde vamos a colocar el sellante. La otra parte está briosa. Colocamos el adhesivo. Con el adhesivo ya lo vamos a ver de nuevo brilloso. 2 capas de adhesivo. Adelgazamos con aire. Colocamos nuestro sellante. Aquí vamos a polimerizar. Después de colocar el adhesivo se polimeriza. Luego colocamos el sellante y luego lo polimerizamos. Esto lo van a ver con más detalle en la clase de sellantes de fosas y fístulas. Esto es solo un ejemplo para que vean dónde vamos a desproteinizar. ¿Qué va a pasar si pongo ácido a dentina? Entonces aquí ya estamos comenzando. ¿En qué va a pasar en la dentina? ¿Podemos grabar dentina? Sí podemos grabar dentina. ¿Qué va a pasar en la dentina? Recuérdense que existe un smear layer o un barrido dentinario o un lodo dentinario. Tiene todos esos nombres. Ese smear layer es la capa superficial de la dentina donde cortamos, donde se depositan todos los restos de dentina o trocitos de dentina que cortamos. Como la dentina se defiende sacando agua, entonces eso va a quedar pegado a la dentina. Ahí va a haber dentina, va a haber caries, van a haber microorganismos, van a haber piedras de diamante, de las piedritas que se le caen cuando están en contacto. Pueden haber pedacitos de fresa, va a haber agua. O sea, ahí hay de todo. El smear layer se forma tanto en esmalte como en dentina. Pero en dentina, la capa es más gruesa, toda la dentina. Entonces, cuando hacemos alguna... El ácido en dentina va a eliminar el contenido mineral. Des en cuenta, el ácido ataca los minerales. Recuérdense que en esmalte, el 98% es mineral. En dentina cambia, dependiendo si lo vemos por peso o por volumen, pero por peso el 50% es mineral, 25% agua, 25% orgánico. Va a reducir en modo dramático el contenido de hidroxiapatita de las capas después del smear layer. Entonces, va a quitar el smear layer y va a grabar esa dentina que está por debajo de ella. Ahí tenemos un ejemplo, una gráfica, donde tenemos la dentina. Tenemos ejemplificado que estos son los tubulíos. Estos son los tubulíos dentinarios. Esta es la dentina intertubular. Esta sería la dentina peritubular. Y la dentina está formada por fibras de colágeno y trocitos de hidroxiapatita. Cuando nosotros colocamos ácido sobre la dentina, lo que se desprende es lo inorgánico. ¿Y qué nos queda? Solo las fibras de colágeno. En un tiempo se pensó que entre más abierto y más profundo llegábamos a un tubulío, era mejor. Pero desde 1980, Nakabayashi demostró que si nosotros podemos anclarnos de esta fibra de colágeno y meter el adhesivo dentro
dentro de el colágeno, esa adhesión va a ser mejor. Perdón, y el Smith layer que entra dentro del tubulillo le van a llamar esmoseba. Miren, aquí están las fibras de colágeno. Se abre más el tubulillo y el tapón que estaba obliterando el tubulillo se elimina. ¿Y por qué vemos que aquí se abre más que en estas áreas? Recuérdense que la dentina peritubular es más mineralizada. Entonces, al haber más minerales, se va a perder más minerales y la cantidad de colágeno es más baja. Miren la cantidad de colágeno que hay aquí en comparación acá. Entonces, tenemos como que fuera un cono abierto. Aquí vamos a tener que hacer ciertas maniobras para que penetre el adhesivo dentro de la dentina. ¿Cuál es el problema? Que el esmalte es muy homogéneo. El esmalte es igual en la superficie que igual que en la unión amelodentinaria. Entonces, ahí no tenemos problemas. Pero la dentina no es igual. Tenemos el problema que la dentina es de una forma cerca de la unión amelodentinaria y es de otra forma dentro o más cercana a la pulpa. El diámetro de los tubulillos se va a ampliar, la permeabilidad aumenta, hay aumento de la presión intrapulpar, se expone el tejido conjuntivo rico en colágeno. Entonces vamos a ver que los tubulillos se van ampliando. El sustrato pasa de tener alta energía superficial a tener baja energía superficial. En la dentina tenemos baja energía superficial. ¿Por qué? Porque hay más componente orgánico. Entonces, es más difícil interactuar con los adhesivos en la dentina. La dentina no presenta más mineralizado cerca del esmalte, menos mineralizado cerca del esmalte. Más dentina intertubular. La dentina intertubular es la dentina que está entre tubulillo y tubulillo. Cerca del esmalte, estos espacios son más grandes. Cerca de la pulpa, los agujeros están más cerca. La dentina peritubular también cambia. La dentina peritubular cerca del esmalte está más mineralizada. Cerca de la pulpa está menos mineralizada. Entonces, tenemos que saber pulpa 0.5. El número de tubulillos que tenemos es 45 por 10 por centímetro cuadrado. Cerca del esmalte, estamos más lejos, vamos a tener menos tubulillos. El área que ocupa la dentina intertubular, lo hablábamos, vamos a tener más área cerca del esmalte. Y el porcentaje que ocupan los tubulillos, 31% cerca de la pulpa, en comparación a un 13% cerca del esmalte. O sea, tenemos varias diferencias. La dentina mineralizada tiene un módulo de elasticidad de 16.000 a 19.000 megapascales. La dentina completamente desmineralizada con ETA tiene un módulo de elasticidad de 4 a 6 megapascales. ¿Por qué? Porque la resistencia se la van a dar los minerales de hidroxiapatita que están contenidos dentro de ella. Si quitamos los minerales, se va a formar una superficie más elástica. Viendo qué hacen los ácidos, entonces vamos a pasar a los
¿Qué son los primers? Los primers son acondicionadores de la dentina. Son solventes orgánicos con monómeros hidrófilos que hacen que se transporten hacia la dentina. ¿Qué van a buscar ellos? La humedad. Por ejemplo, puede ser la acetona. La acetona busca el agua, entonces un adhesivo con acetona va a entrar a la dentina húmeda. Vamos a tener mejor penetración. Pero la acetona es mala. Entonces comenzamos a buscar otros elementos. Los solventes desalojan el fluido, penetran en los microporos, participan en la evaporación del agua presente y dejan a los monómeros hidrófilos en contacto. ¿Qué es lo que hacemos? Tratar de meter lo más posible dentro de las fibras de colágeno nuestros monómeros. Y tienen una función dual. En un extremo van a seguir al agua y del otro extremo van a repeler el agua. ¿Para qué? Para que se puedan juntar con la dentina, que tiene agua, y para que se puedan juntar con la resina, que en este caso esto blanco va a ser el bonding, esto es hidrófobo, que repele el agua, van a tener dos manos, una que se pega a lo mojado y uno que se pega a lo seco. Esa es la función de los primers. Tenemos varios tipos, tenemos el glutamato, desmineralizar los residuos de colágeno liberados. Tenemos el EMA, uno de los mejores primers utilizados por mucho tiempo. La dentina se difunde dentro de la dentina. Tenemos el penta, el 4-meta. ¿Y la resina de unión qué es? La resina de unión va a ser resina, va a ser bis-GMA. Son resinas hidrófobas que no contienen agua, no contienen solventes. Son monómeros más viscosos y con mayor peso molecular. Son capaces de penetrar en las superficies tratadas con primer, en el caso de dentina, y van a entrar por capilaridad dentro del esmalte. Estas resinas van a copolimerizar con los monómeros del primer para volverse uno solo. Van a tener un espesor mínimo para evitar esto se despegue. Y también van a evitar la polimerización con el oxígeno. Recordémonos de las clases de materiales dentales del año pasado, donde la capa superficial de una resina, donde está presente el oxígeno, no va a polimerizar. Es más fácil formar uniones con oxígeno que formar uniones con otro átomo de carbono. Entonces el oxígeno, si está presente, se va a adherir a él y la resina no va a polimerizar. Y a eso le vamos a llamar capa inhibida. ¿La capa inhibida es buena? Sí es buena. ¿Por qué? Porque hace que pegue o se adhiera una capa de resina con otra capa de resina. ¿Es mala? Sí. ¿Por qué? Porque no está polimerizada. Entonces, en la capa superficial, debiéramos hacer algo para que polimerice esa capa inhibida. Si nosotros no queremos que se forme capa inhibida, pudiéramos colocar glicerina sobre la resina y después polimerizarla para estar seguros que no hubo oxígeno y que esto polimerizó mejor. Y si no queremos utilizar glicerina, cuando pulamos las resinas, vamos a quitar esa pequeña capa inhibida. ¿Cuál es la función de la resina de unión o bonding? Va a ser unir a la resina compuesta al esmalte o dentina tratada con primer o sin. El bonding va a hacer de que se pegue mejor el sellante. Lo vamos a pasar. Tipos de resinas, tenemos varios o de bonding, tenemos bis-GMA, tenemos UDMA, bis-EDMA y TEG. Son las resinas que más se están utilizando. Hasta hace unos 2 años, 3 años más o menos, quien cambió el sistema de bis-GMA fue 3M.
3M comenzó a colocar una nueva resina que ya no es bis GMA. Mucho ojo, hay que tener en cuenta que tienen los adhesivos para ver qué podemos pegar a ellos. Las moléculas de bis GMA, como es la conformación química, si vemos tienen dobles enlaces, el UDMA tiene dobles enlaces, donde se van a romper y de ahí vamos a polimerizar las resinas. Entonces, tenemos más sitios de acción. Si tenemos más sitios de acción donde polimeriza, vamos a tener más cantidad de cadenas. Pero ¿cuál es el problema? Que si tenemos más lugares o sitios de donde se pueden romper, tenemos más sitios de conversión y la resina va a polimerizar más. Entonces, muchas veces mezclamos dos tipos de resinas para que exista un balance entre la contracción. Muchas veces vamos a encontrar resinas con bis GMA y UDMA. O podemos tener resinas con bis EDMA o resinas bis GMA más TENMA. Hay una combinación. Lo ideal es tratar de modificar la viscosidad de estos adhesivos y también tratar de compensar la contracción. Ya vamos a entrar de lleno a ver cómo van a actuar los adhesivos. Los adhesivos tienen una clasificación por generaciones. Esta clasificación no quiere decir que primero salió la primera generación, después la segunda generación. No es una forma cronológica de verlo, porque muchas salieron al mismo tiempo o muchas estuvieron utilizando y cambiaron de forma brusca a otras, mientras que otras casas comerciales hacían otros adhesivos. Esto es una clasificación única y exclusivamente para entender cómo funcionan los sistemas adhesivos. Al final de todo esto vamos a ver la nueva clasificación, que es muy sencilla, ¿verdad? Pero tenemos que revisar esto para entender cómo funciona. Aunque este término de generación no tiene una base científica en el campo de los adhesivos y más bien es arbitrario, sirve como propósito de organizar una mirada a los materiales más comprensibles. Estas generaciones, Hugel fue quien las describió en el año 2000 para que todos estuviéramos en la misma línea. Es una forma didáctica. Ahí tenemos un cronograma de donde más o menos se dieron estos años. Vamos a entrar a la primera generación. ¿Qué ven de raro en ese semáforo? En ese semáforo están dados. ¿Por qué? Porque no hay color amarillo. Tenemos rojo, tenemos verde. Esta primera generación de adhesivos basaba su adhesión única y exclusivamente en la dentina. Perdón, en el esmalte. Única y exclusivamente en el esmalte. Ellos no querían tocar la dentina. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que se abrían los tubulíos dentinarios. Teníamos más complicaciones. Entonces dijeron, no vamos a tocar dentina. Grabamos esmalte. Iban a tener buena protección pulpar. ¿Por qué? Porque no estaban tocando la dentina. Entonces la dentina se mantenía intacta y pudiera funcionar bien. Pero tenían baja adhesión. Esta adhesión era muy baja y tenía solo 2 megapascales. Bueno, ¿qué pasaba con esto? ¿Por qué no se pegaba? Son ejemplos, no vienen al caso. Y aquí tenemos un ejemplo de adhesión. Tenemos un esmalte cortado en la cavidad, tenemos nuestra dentina en la cavidad y aumentamos qué pasa en la dentina. Se dieron cuenta que la adhesión a esmalte era muy sencilla.
era muy estable, siempre pasaba lo mismo, pero en la dentina no. Entonces dijeron, no, solo esmalte vamos a grabar. ¿Qué hicieron? Colocaron ácido solo en esmalte, de 15 a 20 segundos, lo lavamos, lo secamos y colocamos adhesivo. Lo vamos a polimerizar. ¿Y qué va a pasar? Se va a desprender. ¿Por qué? Porque ese adhesivo está superpuesto sobre el smear layer. No puede penetrar a través de él. No se puede agarrar de la dentina. Entonces, cuando contrae, se despega. Entonces, teníamos un espacio vacío. ¿Y qué va a pasar posteriormente? El fluido dentinario va a comenzar a eliminar el smear plug y también el smear layer va a pasar fluido, y si tenemos una pequeña cavidad dentro de nuestro adhesivo, la presión hidráulica del odontoblasto, cuando haya presión, va a salir el líquido, y si hay salida de líquido, va a haber sensibilidad. Y la pulpa responde solo con dolor. O sea que nosotros dejamos bien nuestra restauración y puede ser que nuestro paciente tenga sensibilidad posoperatoria. Vemos que está bien sellado, vemos que hicimos todo bien, pero ¿qué pasó? No hubo adherencia a la dentina. Entonces funciona como una bomba de aire. También cuando la restauración se hace presión, la presión de aire entra dentro del tubulillo y hay dolor. Se dejó de usar los adhesivos de primera generación. Y si ven el semáforo, ya aparece el color amarillo. Pero el color amarillo aparece más pequeño. ¿Qué va a pasar? Este adhesivo, este sistema adhesivo ya trae un primer, pero no le daban mucho importancia al primer. Intentaban usar el smear layer como sustrato de adhesión. Se hacía necesaria la retención de las cavidades. Si teníamos una cavidad, se caía en las restauraciones. ¿Por qué? Las restauraciones con márgenes en dentina presentaban exagerada microfiltración, porque no había adhesión a dentina. Las restauraciones posteriores adolecían de considerable sensibilidad posoperatoria. Dolían al cierto tiempo. La estabilidad a largo plazo era de un año. Era muy poco que duraban las restauraciones. Un año el 70% fracasó. Además, utilizaron estos adhesivos. Estos adhesivos utilizaban glutaraldehído. Pensaban que el glutaraldehído iba a matar las bacterias dentro de la dentina y que eso iba a ser capaz de quitar la sensibilidad. Creían que la sensibilidad era bacteriana. ¿Qué pasaba? Seguíamos grabando solo esmalte. 20 segundos, esmalte. Lavamos, de humedad, poníamos el primer en dentina. Ese primer medio alteraba las condiciones del smear layer, pero no se adhería todavía a la dentina. Cuando polimerizaba, ya teníamos de un 2, subimos a 10 megapascales. Eso ya es bueno. Entramos a los adhesivos de tercera generación. Ya el color amarillo ya está del mismo tamaño que las otras luces. Ya se le dio importancia al primer. Este primer disolvía o disuelve, porque todavía hay unos adhesivos que se utilizan actualmente que tienen estos principios, disuelven y desprenden parcialmente el smear layer formando una capa híbrida. Ya se forma la capa de interacción entre la dentina y la resina. Elevan la fuerza de adhesión y reducen la sensibilidad.
disminuyó la necesidad de retención de las preparaciones cavitarias. Ya pudiéramos hacer cavidades un poco expulsivas. Las lesiones por erosión, abrasión y afracción pudieron ser tratadas con preparaciones mínimas. Ya teníamos que comenzar a cortar medias, dando inicio a una odontología ultraconservadora. Y son los principios que manejamos hoy. Entre menos cortemos, mejor. La tercera generación también fue la primera generación que ya no se adhería solo a la estructura dental. Se adhiere a metales y a cerámica. Ya pudiéramos adherir más cosas. La parte negativa de estos adhesivos fue su corta duración. La adhesión de estos materiales comenzaba a decrecer después de 3 años en boca. Que teníamos buen inicio y después del tercer año se disolvían por el fluido de los odontólogos. Disolvían, rompían esos enlaces que se habían formado. Ejemplos claros. Y miremos qué pasaba en nuestro ejemplo. ¿Qué va a pasar? Seguíamos colocando ácidos solo en esmalte. 15 a 20 segundos, se lava, se quita el agua, luego poníamos un primer. Ese primer era acídico, tenía ácido maleico al 0.10%, y entonces ese ácido disolvía parcialmente el Smith layer. Comenzaban a crearse agujeros en el Smith layer. Dejaban dentina expuesta. Esos agujeros, cuando colocábamos el adhesivo, penetraban en esos agujeros y ya teníamos una buena retención. Ya el adhesivo tenía más de 15 megapascales de adhesión. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque ya no se iba a desprender. Luego entramos a los adhesivos de cuarta generación. Estos adhesivos de cuarta generación son el gold estándar de la adhesión. Estos adhesivos son los que marcaron la verdadera adhesión a esmalte y dentina. Entonces, todos los estudios que hagamos sobre adhesivos se deben referir a los adhesivos o comparar a los adhesivos de cuarta generación que tienen valores de adhesión bastante altos. ¿Qué va a pasar? Vamos a colocar el ácido en esmalte y en dentina. Por eso se le llama técnica del grabado total. Vamos a grabar todo. ¿Van a incrementar la fuerza de adhesión? Claro que sí. Pero ¿cuál es el problema? Incrementan el riesgo de sensibilidad. ¿Por qué? Porque vamos a quitar el Smith layer de toda la dentina, vamos a dejar esa dentina sin tapones ni smear plugs. Entonces, si no llegamos a sellar bien, vamos a tener problemas de sensibilidad. ¿Por qué? Porque creemos en la teoría hidrodinámica de Bramström, que todo el dolor en la dentina es por presión o por cambio de osmolaridad dentro de ella. O sea, que tenemos que saber qué está pasando ahí adentro para detectar qué sensibilidad tenemos. Conforma la capa híbrida, tanto en los dentinarios como en la dentina intra y peritubular. Extraordinaria fuerza de unión a la dentina. Ejemplos clásicos de adhesivos de cuarta generación. Tenemos un ácido, un primer y un adhesivo. Y venían numerados. Paso 1, paso 2 y paso 3. Habían pasos más complicados donde tenían paso 1, paso 2, paso 2 y 3, paso 4. Se íbamos a hacer restauraciones adheridas de cerámica, paso 5, 6 y 7 y paso 8. O sea, ¿qué tan simple lo queremos manejar o qué tan complicado? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar ácido en esmalte durante 5 segundos. Contamos 5 segundos y luego vamos a aplicar
ácido en dentina. Y el ácido en dentina máximo debe de estar 10 segundos. 15 segundos en esmalte, 10 segundos en dentina. Luego lo lavamos, va a quitar el smith layer, va a eliminar el smith plug y cuando coloquemos nuestro primer, monómeros hidrofílicos van a ir adentro de la dentina, monómeros hidrófobos van a quedar en la superficie. ¿Para qué? Para que cuando pongamos nuestro primer tenga adhesión superior a los 16 megapascal. Porque todas las resinas tienen una fuerza de contracción. Si nosotros hiciéramos una pelota de resina y la polimerizamos, la contracción siempre se va a dar hacia el centro de la resina. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de unas cadenas que van a polimerizar. Estos serían los monómeros. Y si polimerizamos, esas cadenas se van a comenzar a ir al centro. Y todo esto va a ser contracción. ¿Para dónde contraen las resinas? Hacia el centro. Si nosotros tenemos una capa de adhesivo polimerizada, este sería el adhesivo. Aquí va a tener capa inhibida, no polimerizó por estar en contacto con oxígeno. Y ponemos una capa de resina compuesta sobre nuestro adhesivo. ¿Qué va a pasar? Esto va a comenzar a polimerizar. ¿Y hacia dónde contrae? Hacia el centro. Siempre hacia el centro. Y esa fuerza de contracción es una fuerza de 15 megapascales. Tenemos un ejemplo muy sencillo de grabado total. Tenemos una cavidad. Vamos a remover una restauración deficiente. Hacemos nuestra cavidad. Tenemos nuestra cavidad. Una cavidad bastante sencilla. Vamos a colocar primero el ácido en esmalte. ¿Cuánto me voy a tardar para colocar eso? 5 segundos. Después de esos 5 segundos cuento. Uno, 2, 3, 4 y 5. Y lleno mi cavidad. Luego, el que quiera, dependiendo de la técnica que vamos a usar con sepsis, que es gluconato de clorhexidina para desinfectar. Vamos a usar un primer. Ese primer lo vamos a frotar 20 segundos dentro de la cavidad. ¿Para qué? Para que todos los monómeros hidrófilos penetren a la dentina. Frotamos 20 segundos. Y luego vamos con nuestra lámpara. Luego hacemos nuestra restauración, colocamos la resina, eso lo vamos a ver más adelante, obturamos y ahí tenemos nuestra restauración terminada. Entonces, ¿qué es hibridización? La hibridización es la infiltración de monómeros resinosos dentro de la dentina y dentro del esmalte, que fueron desmineralizados.
Esto lo describe Nakabayashi en 1988. Esta es una dentina desmineralizada. Aquí está la dentina intacta. Acuérdense que 15 micras vamos a desprender de sustancias inorgánicas, van a salir, solo va a quedar el colágeno. Y si nosotros colocamos un adhesivo, este adhesivo se va a infiltrar dentro. ¿Qué es la hibridización? Es la adhesión que da retención micromecánica dentro de las fibras de colágeno desmineralizadas. Su función va a ser sustituir a los minerales o resina. Va a entrar por difusión, va a estar localizada en el sustrato, va a estar localizada en el diente y va a ser un esmalte o una dentina artificial. La capa híbrida no es resina, no es diente, es una mezcla de los dos compuestos para dar una mejor retención. Aquí vemos cómo entra dentro de los tubulillos. Esta es la capa híbrida y esta es la resina compuesta de restauración. La capa híbrida dentro de los tubulillos y la resina. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno. Solo una pregunta, doctor. Dígame, joven. ¿Por qué en la otra diapositiva decía que era permeable? ¿Dónde? Aquí, permeabilidad. ¿Dónde está la en este? Perdón. ¿Aquí? Sí. Ah, aquí dice que está localizada en el sustrato y va, ¿cómo se va a formar? Porque el sustrato va a ser permeable. O sea, vos tenés las fibras de colágeno. ¿Sí? Esas fibras de colágeno, un ejemplo. Si uno se tira dentro de una piscina y tiene el pelo largo, ese pelo se va a levantar, ¿cierto? Si vos querés sacar a alguien del pelo, es muy fácil que metas la mano dentro del agua y vamos a poner el ejemplo que no es ese, pero por permeabilidad va a entrar tus dedos dentro del pelo y vas a poder jalar del pelo a esa persona. ¿Sí? Entonces se localiza en el sustrato. ¿Alguna otra duda? Vamos bien, no sé si todos están todavía por ahí. Si ya no hay más dudas, nos quedamos aquí en los adhesivos de quinta generación para dentro de 15 días. La otra semana no van a haber clases por el asueto de lunes. Entonces nos vemos en 15 días. Dentro de 15 días van a haber 2 clases. Ya no va a haber clase en Facebook. ¿Sí? Ahí ponen atención. Se va a dar una clase para la sección A y se va a dar una clase para la sección B. Las 2 clases por separado. ¿De acuerdo? Gracias, Sí, doctor. gracias, doctor. Bueno, doctor. Está bien, doctor, gracias. Gracias, doctor. Bueno, que pasen feliz fin de semana. Cuídense mucho. Gracias. Por favor, hay que cuidarse. Gracias, Hay que doctor. cuidarse, hay Feliz que fin de cuidarse. semana, doctor. Se cuida. Que la pasen bien.